Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. El bullying o violencia escolar, fenómeno que sin duda no es nuevo y tiene orígenes multifactoriales, ha crecido de manera alarmante en nuestro país los últimos años. Los casos han obligado a autoridades, legisladores, maestros, padres de familia, alumnos y a la sociedad en general a tomar conciencia e impulsar acciones para solucionar este grave problema que cada vez se presenta con mayor violencia, lamentablemente. El sector educativo del país ha tomado medidas al respecto. El Congreso trabaja ya en el tema. La Comisión Nacional de Derechos Humanos lo ubica como un problema mayor. Nosotros, los medios de comunicación, tenemos una gran responsabilidad para evitar ser un factor que contribuya a alentar el bullying. Como cada semana, hoy nos acompañan Verónica Ortiz y José Ureñas. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Pero también están con nosotros Trixia Valle, directora de la Fundación En Movimiento y experta en el tema del bullying, así como el senador Mario Delgado, presidente de la Comisión del Distrito Federal. Bienvenidos, buenas noches. Hola, Gustavo. Hola, ¿qué tal? Gracias, buenas noches. Antes de iniciar el análisis, lo invito a ver la nota que le hemos preparado sobre este tema. Marcados por el exceso de violencia, los últimos casos de bullying o acoso escolar registrados en el país encendieron todas las alertas. Autoridades educativas, legisladores, especialistas y padres de familia exploran ya medidas para controlarlo. Por definición, el bullying es el maltrato físico y o psicológico deliberado y constante que recibe un niño por parte de otro u otros. Es un comportamiento cruel con el objeto de someter y asustar hasta provocar la exclusión social de la víctima e incluso, en casos extremos, puede causar la muerte. Un estudio reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos coloca a México en el primer lugar a nivel mundial en casos de bullying en educación básica, con más de 18.7 millones de víctimas de primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas. En sus países miembros, el 40% de estudiantes han sido víctimas de acoso, 25% de insultos y amenazas, 17% ha sido golpeado y 44% vivió un episodio de violencia verbal, psicológica o física, e incluso a través de redes sociales se vive el ciberbullying. El presidente Enrique Peña Nieto señaló que el combate al acoso escolar es un tema de gobierno e instruyó al secretario de Educación Pública a acelerar mecanismos para erradicarlo. El problema es la violencia, y la violencia no está en la escuela, la violencia está en el hogar, la violencia está en los medios. Entonces es un problema mucho más complejo y cuya respuesta no corresponde solo a la Secretaría de Educación. El pasado 2 de junio se puso en marcha la primera etapa del plan anti-bullying, que contempla 15 medidas concretas. Destacan entre ellas que todos los colegios dispongan de los protocolos Escuela Segura, lineamientos para la atención de la violencia y redes sociales. Asimismo, la Secretaría de Gobernación anunció una inversión de 166 millones de pesos en una estrategia conjunta con la SEP para combatir la violencia escolar. El documento que entregamos contiene 547 proyectos destinados a la infancia y a la juventud, que integran un poco más de 13.600 acciones puntuales en todo el país. La Presidencia de la República informó que en el arranque del próximo ciclo escolar se pondrá en marcha el programa piloto para prevenir y reducir el acoso escolar entre los más de 33 millones de alumnos del nivel básico en todo el país. Senadores de todos los partidos presentaron ante la Comisión Permanente una iniciativa de reformas para combatir el bullying, que incluye la expedición de la Ley General para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar. Proponen la inhabilitación de directores, suspensión de maestros, clausura de planteles particulares y contempla multas de hasta 350,000 pesos a padres y maestros que permitan o alienten conductas agresivas. Ahí tiene usted una problemática de lo que está ocurriendo en el país. Trixia, ¿qué es el bullying y por qué ha crecido tan dramáticamente en los últimos años?
Bueno, el bullying es el acoso que se da de forma constante contra alguien y con intención, o sea, son agresiones que se dan expresamente hacia una persona. Puede ser de una persona a otra o de varias personas a otra. Es indistinto, o sea, no distingue raza, religión, posición social, estructura física ni edad, y cada vez ataca a más temprana edad. Ahora, ¿por qué ha crecido? Bueno, hay 3 factores. El primero es que los medios alimentan la violencia y la sexualidad irresponsable, o sea, una forma de cosificar a las personas. Es decir, hay programas de televisión que incluso la diversión es atacar a otro, hacerle bromas muy pesadas. Incluso hubo una en donde Britney Spears la ponen en un baño en un baño portátil y con una grúa lo voltean cuando ella está adentro, entonces se vacía de cosas asquerosas y sale y ¿qué te pareció? Ja, 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 está increíble, ¿no? Y la otra pues no le quedó más que reírse. Entonces esta tendencia empieza a hacer que los niños vean a los demás como cosas. Se confundan. Y se confundan. El segundo paso es que esta información mal encausada es recibida con niños que están en su mayoría solos, que no tienen quien los pueda guiar, y obviamente sabemos que papá y mamá hoy tienen que trabajar. Sin embargo, también es una gran responsabilidad traer un hijo al mundo, y por lo tanto ellos deben de hacerse responsables de su educación y de su guía. No hay pretextos, tú puedes regalarle a tus hijos 10 minutos al día sin interrupciones ni tecnología para guiarlo, para estar presente con ellos. Y finalmente llegan a una escuela en donde desafortunadamente las reglas se han ablandado en pro de unos derechos humanos hacia los niños, en donde se ha exagerado en el tipo de cosas. O sea, hoy un maestro el único recurso que tiene es convencer al alumno de que se porte bien, pero no puede haber suspensiones, y esto no viene de ahorita, esto viene de administraciones pasadas que hicieron una laxedad total, una relajación total, influenciados por ideas radicales francesas, ¿no? De esta apertura de que el niño es kinestésico, se tiene que mover, si no le gusta aprender historia, que no aprenda, se va a traumar si lo obligas. Y todo esto hizo que se ablandara la disciplina, que no es de ahora, es un problema que se viene arrastrando. Y como bien dice el secretario Emilio Chuaifet, obviamente es un problema de todos, que hay que combatir todos unidos como sociedad civil, como padres de familia, en donde la negligencia parental sea un delito. O sea, si no se te pega la gana de educar a tus hijos, pues que la ley te obligue. Mario, ¿en qué consiste el nuevo marco legal que se va a aplicar? Porque este problema, como ya lo vemos, es realmente dramático. Bueno, la problemática, primero que nada, lo que implicaría la ley, Gustavo, es que reconozcamos que sí tenemos este problema en el país. Porque durante los últimos años, con el crecimiento de la violencia que ha tenido México, nunca nos pusimos a pensar cuál iba a ser el impacto en esta generación de niños y de jóvenes. Entonces nos sorprende ahora voltear a las escuelas y ver cada vez más casos, cada vez más violentos. Y por fin ya hay un reconocimiento de que sí tenemos este problema. Las autoridades ya han planteado un programa, el propio presidente de la República se ha referido al tema y que se comprometió a atacarlo. Entonces, bueno, ¿qué falta ahora? Que tengamos una ley para que de ahí se deriven varias cosas. Por ejemplo, que tengamos un programa en cada escuela, de manera obligatoria, para mejorar la convivencia escolar. Que los maestros tengan la preparación para manejar este tipo de situaciones, porque la verdad es que actualmente no lo tienen. Y por eso casi siempre en los temas de bullying lo que prevalece es el silencio o la simulación. Y también pues poner algunas obligaciones para los padres de familia, como lo decía muy bien Trixia. La verdad es que hay un abandono. A veces pensamos los padres de familia que cumplimos con la educación de nuestros hijos cuando vamos y los dejamos en la escuela. Pero hay que hacer mucho más que eso. Y es tal el fenómeno de la violencia en nuestro país, Gustavo, que tenemos que hacer un esfuerzo similar en nuestras familias y en las escuelas para evitar que estos niños crezcan pensando que la violencia es la forma natural de convivencia, para que no nos acostumbremos a la violencia. La reacción debe ser de tal tamaño en proporción a lo que ha sufrido nuestro país. Entonces, qué bueno, yo digo que la violencia escolar, el acoso escolar, es la violencia menos comprendida en nuestro país. Pero qué bueno que ya está sobre la mesa, que ya estemos discutiendo cuáles son los mejores programas, cuáles son las mejores políticas, cómo podríamos hacer para tener mayor eficacia en mejorar la convivencia en nuestras escuelas. Y eso nos va a llevar, sin duda, a que mejoremos lo que está pasando en todo el país. Y, bueno, en el Congreso hay senadores, senadoras, diputados, diputadas que han trabajado desde hace mucho tiempo en este tema y que
pues nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, vamos a presentar una sola iniciativa. Y fue lo que se hizo en la comisión permanente. Por su parte, la Cámara de Diputados también hizo un trabajo similar. Y ayer hicimos el compromiso, pues de que en la semana pasada, de que vamos a trabajar en conjunto para tener una sola iniciativa. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos rápidamente con usted porque pues este es un tema que a todos nos compete y todos como sociedad debemos de poner un granito de arena para resolverlo lo más pronto posible. Gracias por continuar con nosotros en esta mesa cuadrada con el tema del bullying. Verónica. Sí, me parece muy pertinente ahorita las acciones que se están tomando. Hablamos de esta iniciativa conjunta que creo que una de las claves para que verdaderamente sea exitosa es lo que menciona Mario, que se junten las fracciones, diferentes fracciones de los grupos parlamentarios para hacer frente común ante esta situación y además de la actuación del gobierno federal. Pero yo quisiera hablar del tema que ya tenemos entre manos, porque los procesos legislativos pues de suyo toman tiempo y la implementación de estas acciones se va a llevar tiempo, pero tenemos un problema ya encima. ¿Qué hacemos con la violencia que tenemos ya en este momento? El caso, pues digamos, más emblemático fue de este pequeño que hace unas semanas lo mataron, ¿no? O murió víctima del acoso escolar en Tamaulipas. ¿Qué hacemos? Hay un diagnóstico, digamos, bien puntual, qué es lo que está pasando a nivel nacional y qué acciones se pueden tomar de manera inmediata en el sentido de hacer responsables a alguien, porque hablamos de la sanción digamos, a la maestra que estaba ahí o a la supervisora, pero no hablamos justamente de qué sanciones se le pueden imponer a los propios niños que intervinieron, a los papás, digamos, y a las autoridades, ¿no? En conjunto. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué hacemos en este momento con el problema que tenemos? Bueno, datos no hay, porque como no reconocíamos el fenómeno, no lo medimos de manera sistemática para poder evaluar cómo va evolucionando, en qué zonas del país está dando, qué características tienen las escuelas o qué características tienen las ciudades, los barrios o colonias, para tratar de encontrar una explicación mejor a este fenómeno. No existen. Parte de lo que señala la ley es que se empiece a medir y se empiecen a generar estadísticas y además haya un observatorio ciudadano donde participen padres de familia, maestros, organizaciones que han trabajado mucho tiempo en esto, como la de Trixia Valle, y que estemos observando el fenómeno para ver su evolución. Lo que hay tienes encuestas aisladas o de repente un dato que surge por aquí y por allá, pero como no tienes una metodología, a veces es muy confusa la información. Y eso es algo que necesitamos resolver. A ver, buscar culpables. El caso del niño de Tamaulipas es muy emblemático. Después de que sucede esta desgracia, casi todo el debate gira en torno a la búsqueda de culpables. No los vamos a encontrar. Por varias razones, ¿no? Porque no hay la legislación, porque realmente los maestros no tenían la preparación. O sea, puedes encontrar 1000 pretextos, pero creo que lo más importante, por ejemplo, nadie habla de qué hacer con los niños que participaron directamente. Sí, exactamente. Y qué hacer con todos los testigos que estuvieron ahí y con esa comunidad escolar. El gran debate debería ser cómo cambiamos las condiciones en las que está esa comunidad escolar y que hubiera una intervención que tiene que ver con sus familias también, que tiene que ver con ellos directamente y con los maestros. Y seguramente el tema de la búsqueda de culpables debe seguir. Yo no estoy diciendo que no lo hagamos, ¿no? Pero a mí me interesa también qué va a pasar con esa comunidad escolar para que no vuelva a suceder, para que no vuelva a ocurrir. Ve el mensaje que estamos mandando. Los maestros del país ven ese evento y ven que los maestros se van a la cárcel. ¿Tú crees que en estos momentos, si hay ese tipo de fenómenos en tu escuela, en tu salón, vas a querer intervenir? No, al contrario, vas a tapar y lo que estás haciendo es incubando y acelerando el proceso de deterioro de la convivencia escolar. Entonces, ¿qué dice la ley? Pongamos reglas, pongamos responsabilidades y obligaciones y acompañado de eso, tengamos sanciones. Trixia. Bueno, en realidad estoy totalmente de acuerdo con el senador, ¿no? O sea, creo que estamos queriendo, o sea, ahora sí que convertir capos de la mafia a los pobres maestros, ¿no? Que no es cosa de la SEP, vuelvo a repetir, pero derechos humanos a
hecho que, vamos a decir, la maestra les dijo, déjenlo en paz, se volteó, siguió firmando, y en eso no la pelaron, lo aventaron, porque eso fue lo que realmente sucedió. Y entonces Héctor Alejandro se estrella contra la pared, a consecuencia de ello pierde la vida, y ahora resulta que la maestra es la culpable. ¿Por qué no podemos estar de acuerdo? Porque si ella hubiera llegado a separarlos físicamente, como mucha gente me ha dicho, pues ¿por qué no llegó y los jaló? Se va a la cárcel inmediatamente por maltrato infantil, porque derechos humanos hay una gran tendencia a proteger al menor, aunque no haya razón de hacerlo, ¿sí? Entonces, los pobres maestros desafortunadamente no tienen las herramientas necesarias para poder corregir los salones de clases. Y mientras, como dice el senador, no haya temor de la autoridad por parte de los alumnos, que son los responsables directamente, o sea, porque aquí los únicos asesinos son los 4 niños que agarraron de pies y manos a Héctor Alejandro. Sin duda, este es un fenómeno global que se ha anidado en el México violento que pues traemos desde la administración pasada con la guerra contra el crimen organizado. Pero también hay un problema de fondo de la familia ahí. Ahí se incuba buena parte de los problemas con la violencia intrafamiliar. Y desde luego los medios de comunicación alentamos mucho con una tendencia muy amarillista este tipo de conductas que tristemente se traducen en el sector más vulnerable de la sociedad, que son los niños. Pepe. Sí, el caso de Tamaulipas encendió mucho las alertas, sobre todo con los maestros, en el sindicato, en la SEP. Sin embargo, los protocolos no existen. ¿Por qué se relajó tanto la disciplina? Hablábamos de adopción de técnicas educativas del extranjero, hablamos de sobreprotección a los niños, hablamos de abandono del civismo que durante un decenio más o menos estuvo ajeno en las escuelas. ¿Cómo regresar a todo esto para hacerlo de inmediato? Antes de la ley, antes de que no es asunto de leyes. La otra parte, ¿qué hacer con esos niños, en este caso ya asesinos, en el caso de Tamaulipas, que pues lo mataron, pero no puede haber nada contra ellos, ni siquiera se les envía a una capacitación psiquiátrica, a un tratamiento para que no lo vuelvan a cometer? Que verdaderamente necesitan. O sea, una de nuestras propuestas es que todo niño víctima o agresor sea llevado obligatoriamente a terapia. ¿Por qué? Porque hay una gran tendencia de que el agresor, de que la víctima se vuelva agresor con una gran facilidad. E incluso hay muchas víctimas que juegan dobles papeles. O sea, yo soy la víctima en sexto de primaria y soy el agresor de los de tercero, ¿no? Entonces, por ello es muy necesario que se le dé terapia psicológica y la oportunidad de ser un buen ciudadano. O sea, ahora sí que el propósito de la educación es crear buenos ciudadanos, como lo dijo Sócrates hace millones de años, ¿no? Entonces, bueno, no millones, pero miles de años. Entonces, al final, no hay que perder ese sentido. O sea, la ética, los valores se deben de vivir, el civismo se debe de aprender para entender, y también nosotros proponemos un reglamento, que también el senador me parece que proponía un reglamento único, pero nosotros agregamos que sea enunciativo, o sea, que diga, prohibido pegar chicles, prohibido aventar la mochila en la cabeza, porque hoy los niños no tienen la distinción entre el bien y el mal. Entonces hay que volver a poner, oye, decirle groserías a tu compañero está mal, aventarle la cabeza al excusado está mal, y cosa por cosa, para que no quepa la duda y los niños puedan estar en un marco de derecho y de legalidad que permita a todos garantizar, valga la redundancia, sus garantías individuales, cosa que hoy no sucede en las escuelas. Mario, el Distrito Federal y el Estado de México son de los más vanguardistas en esta materia. Sí, en la ciudad existe una ley desde enero de 2012, me parece una ley que a mí me tocó impulsar, yo era secretario de Educación en ese tiempo en la Ciudad de México, y teníamos el programa de Escuelas Sin Violencia en la ciudad, donde la experiencia de ese programa de atención nos llevó a formular la ley. Ahora, cuando llegamos al Senado retomamos esas experiencias junto con la de otros países para proponer un marco que fuera más eficaz, que tuviera más impacto. Y creo que lo que está proponiendo va a tener un impacto importante. A ver, Pepe, preguntabas, protocolos de actuación, pues no existen. No hay. Digamos, si tú ves la currícula de los maestros, la preparación que tienen, bueno, es estrictamente académica, pero este tema va más allá. Es manejo de emociones, son valores, es convivencia, y esa es la parte que le debemos de entrar. La verdad es que nuestro sistema educativo
ha ignorado como la parte emocional de los niños. Y pues no solo somos razón, también somos emoción. Ahora, esa convivencia es la que se está deteriorando mucho porque se está deteriorando en el país. Hagamos una pequeña reflexión. Pongámonos en los zapatos de un niño de 8 años. Díganme, ¿qué ve? ¿Qué ve en la televisión? ¿Qué ve en sus videojuegos? ¿Qué escucha en la radio? Bueno, ¿cuántas veces nuestras pláticas familiares, cuántas veces terminan en la violencia? Ese es el mundo que les hemos creado. Entonces, no les podemos decir, ellos teniendo ese aprendizaje, que lo reproduzca y entonces lo sancionamos. Tenemos que nosotros cambiar ese ambiente y irnos a los valores, o sea, al fondo del tema, a enseñarles que esa no es la forma natural de relacionarnos, que tienen que relacionarse a partir del respeto a los derechos humanos, de la tolerancia, de una cultura de paz, pero tenemos que enseñárselas a los niños para que lo aprendan y tengan esos valores. Y entonces, pues no tengamos que estar como sancionando demasiadas conductas, sino que tengan su convivencia a partir de valores que no permitan la violencia. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos rápidamente con este interesante y preocupante tema, sin duda alguna. Regresamos en esta interesante y preocupante mesa sobre el análisis del bullying. Verónica. Sí, mira, hablaba Mario en el segmento primero de buscar culpables. Me parece que no debe de ser, o que el mensaje no debe de ser buscar culpables, estoy de acuerdo, pero sí debe de ser buscar responsables y no caer en una especie de impunidad colectiva, es decir, que vamos a analizar y entonces vamos a ver cómo mejoramos cuando tienes casos tan dramáticos. Y te pongo dos cosas. Una que menciona Trixia, que me parece la responsabilidad como padres, lo mencionaba también el secretario de Educación, o sea, esto va más allá de las escuelas, lo decíamos, estamos en un ambiente de violencia intrafamiliar, de violencia fuera de las casas, de violencia en el país, o sea, eso no lo podemos, digamos, evadir. Pero sí hay una responsabilidad tanto de padres, porque estamos hablando de niños que deben de estar a cargo de adultos, en teoría, entonces estamos hablando de padres por un lado y de maestros por el otro. Bien dice el dicho que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces, si tú tienes a niños que están viendo a maestros que se manifiestan y, digamos, hacen destrozos en las calles, a maestros que hacen plantones, a maestros que agreden a otros lugares, a maestros o potenciales maestros que roban exámenes, digamos, que hacen trampa, ¿qué hacemos? O sea, yo entiendo que puede ser un tema difícil de procesar, hablabas de que no había protocolos, hablaba Pepe de que los sindicatos no tienen esas armas, pero tampoco podemos eludir esa responsabilidad, o sea, ¿qué hacemos en ese sentido? Yo creo que sí hay ahí, digamos, una clara motivo para que no quede en la impunidad esto, ¿no? No, totalmente de acuerdo, totalmente. Bueno, y eso, digamos, estos comportamientos de los maestros quedan fuera de este ámbito. Tienen que tener otro tipo de regulación y sanción, y bueno, que algo se avanzó en eso en la reforma educativa. La reforma educativa va a ser muy eficaz para sacar a los maestros que no deben estar frente al salón de clases. Eso sí va a ser eficaz. Ahora, ¿cuál es el problema en la reforma educativa? Que no te mete a un sistema de desarrollo profesional que te garantice tener a los mejores maestros. Pero bueno, a ver, en el corto plazo, y sí es algo que mucha gente reclama, decir, bueno, pues se oye padrísima su ley, pero en el corto plazo, ¿qué va a pasar? Bueno, en el corto plazo sí va a tener un impacto. Quitar el miedo a hablar de esto es una gran ventaja. O sea, que el maestro diga, a ver, aquí tenemos un problema en mi salón, en esta escuela, lo empezamos a registrar y aplicamos el programa obligatorio. Tiene que haber un programa obligatorio derivado de la ley, tiene que haber capacitación obligatoria derivada de la ley. Los padres de familia tienen que atender los llamados de la escuela, si no serán sancionados con una amonestación pública. Trixia habla de negligencia parental, me parece un concepto interesante. En Estados Unidos, por ejemplo, casi toda la ley descansa sobre eso. El padre es responsable de lo que haga el hijo, directamente responsable. Entonces obliga, como consecuencia, al padre de familia que esté mucho más atento, mucho más cerca a lo que está haciendo su hijo. Sanciones. A ver, yo, escuela privada, sé que tengo problemas de acoso escolar y lo que hago es taparlo y decir, no, aquí no pasa nada, aquí no pasa. Van los padres de familia, oye, mi hijo le está pasando. No, señora, aquí no, eso es afuera, aquí no.
no, si no garantiza, eso quiere decir que no garantiza la seguridad de los niños, por lo tanto no puede operar como escuela privada. Se le tendría que quitar el permiso. Si es escuela pública, bueno, los maestros son servidores públicos, entonces ahí hay omisiones que están cometiendo y también tendrían sanciones como la suspensión y demás, y más si es el director de la escuela, que es lo que pasa ahorita, es el patrón que vemos, todo el mundo lo oculta. Entonces, la ley serviría para decir, bueno, vamos a hablar de esto. Medición, estadísticas de esto, que haya un observatorio ciudadano, que haya una red interinstitucional, es decir, que el gobierno entre de frente a esta problemática para poder enfrentarlo. Creo que el mensaje de la ley es que es un problema de todos, grave, que tenemos en nuestro país y que ya es tiempo de que lo enfrentemos. Trixia, tú y yo tenemos analizando este tema más de 5 años. ¿Qué hacer ahora ante esta coyuntura? Bueno, yo creo que lo importante es que el presidente Peña Nieto, desde siendo gobernador, tenía el interés, ¿no?, primordial. Incluso la doctora Elba Cárdenas, que ha estado cerca del tema, en el DIF es prioridad, ¿no? O sea, creo que estamos con todas las herramientas, la buena voluntad de legisladores, como que todos estamos unidos. O sea, el tema, como bien dices, Gustavo, no es nuevo, hemos empujado hacia él, o sea, hemos buscado las alternativas y como dice el senador, yo creo que debe de haber sanciones siempre y cuando se acompañe de medidas educativas, o sea, que la escuela pueda hacer algo, porque si el papá va y yo no puedo hacerle nada al niño, porque si no me va a llegar derechos humanos, me van a clausurar la escuela, me van a poner una demanda, pues la verdad está muy difícil que yo pueda poner disciplina. Sin embargo, si esas sanciones vienen acompañadas de un empoderamiento a los maestros, y bueno, ahora sí que sobre tu comentario, sí sé que hay maestros malos, pero yo elijo pensar que todos quieren ser buenos y que con este cambio en la reforma educativa se va a hacer una limpia, ¿no? O sea, de gente que no tiene nada que hacer ahí, que no tiene ninguna labor, y que volvamos realmente como Japón, ¿no? O sea, el emperador a la única persona que le hace reverencia es a su maestro. Yo lo que les recomiendo a los papás es preséntate con el maestro de tus hijos, dale un voto de confianza, dile, maestro, estoy aquí para apoyarlo el primer día de clases. Faltan 3 meses, podemos prepararnos psicológicamente y no llegar con el bastón a patearlo, ¿no? Así de, claro, porque usted, o sea, porque eso enferma el ambiente escolar. Sí. Pregunta para el senador. Mario, cuando fuiste secretario de Educación Pública, de acuerdo a tu experiencia, ¿es posible que a las agrupaciones de padres sean tutelares, vigilen, se garanticen el respeto a los derechos humanos de los niños? 1. Y 2, hablabas de la experiencia estadounidense. ¿También viene en la ley la idea de hacer corresponsables a los padres de los actos de los niños en las escuelas? Sí, bueno, la experiencia del DF nos arrojó es que sí puedes llegar a intervenir la escuela de manera generalizada y cambiar los hábitos de convivencia con el involucramiento de los padres de familia. Y nos tocó muchos niños que habían sido víctimas. Y la verdad es que veíamos una transformación muy interesante. Tenías niños que ya no querían ni hablar, te complicaba mucho incluso la comunicación, pero teníamos ahí gente muy capacitada. Trixia también hace muy bien ese trabajo en su organización. Y les vuelves al niño su confianza, ¿no? Con su autoestima y lo preparas pues ya para cualquier escenario. Normalmente los padres de familia tienden a cambiar de escuela a sus hijos, pero si no los empoderas a ellos, pues pueden ser víctimas de bullying en cualquier otra escuela. Entonces es un tema de ir con los niños. Y me decías también de si viene en la ley, en el proyecto de ley que están elaborando, si viene la idea de ser corresponsables. ¿Sí? Totalmente corresponsables. Por ejemplo, en el caso del ciberbullying, bueno, se abre en el Código Penal para que exista esa figura y hacemos responsable al padre. Claro que sí, estamos impulsando. Por último, quisiera que hagamos una reflexión. Le costó mucha sangre en nuestro país, le costó muchos muertos, muchas familias mutiladas a este país para entender que existían las víctimas, que era un país de víctimas y que necesitábamos una ley para proteger y reconocer a las víctimas. Guardando toda proporción, creo que estamos en deuda con la niñez y darles una ley que los proteja de tener violencia en las escuelas. Creo que de ese tamaño es el reto y eso es lo que tenemos que hacer. Pues ahí tiene usted un tema realmente preocupante, que alarma, que no es nuevo, que es multifactorial, pero donde la raíz del problema está en el hogar,
en los padres de familia, en la violencia intrafamiliar, por un lado. En segundo lugar, desde luego, en la responsabilidad de los medios de comunicación que nosotros tenemos, que muchas veces, pues, maximizamos y hacemos una alegoría de la violencia, y esto en este sector tan vulnerable genera este tipo de reacciones, lamentablemente. Y en tercer lugar, pues el entorno de violencia que lamentablemente vive el país por esta guerra contra el crimen organizado que se desató desde la administración pasada. Es una responsabilidad compartida que todos como sociedad tenemos para tratar de resolver lo más pronto posible. Gracias por su atención, gracias a todos, buenas noches. Buenas noches. Lo esperamos la próxima semana.